Bueno, bienvenidos todos los que están presentes y también bienvenidos a todos los que se conectan en nuestra página de Facebook y los que también se conectan en nuestra página de YouTube para escudriñar la palabra de Dios. El tema de hoy, Dios es bueno, déle su alabanza. Salmo 107, verso 1 y 2 es la base para meditar en la palabra de Dios. Es mi deseo que su fe pueda ser levantada a otro nivel un poquito más esta mañana mientras meditamos en la palabra y que usted pueda reaccionar en base a la instrucción que está dada en este capítulo del libro de los Salmos. Salmo 107. Dice el verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voy a darle otra oportunidad. Recuerde que cuando se dice algo bueno de Dios, usted dice amén. No porque yo lo necesite, sino porque usted está de acuerdo y usted le está dando gloria a Dios. Es parte de su involucramiento en su comunión con Dios. Así que, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego vea lo que dice el verso 2, díganlo los redimidos de Jehová. ¿Quiénes más lo van a decir? El mundo no lo va a decir. Si nosotros no lo decimos, si nosotros no decimos que Dios es bueno, si nosotros no exaltamos a Dios por su misericordia, ¿quién lo va a hacer? Entonces, por eso con más razón tenemos que reaccionar. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Salmo 107 entonces nos habla de la bondad de Dios y se utiliza como una base histórica la condición de Israel en el exilio, en el cautiverio, cuando fueron llevados por los asirios, cuando estuvieron llevados cautivos a Babilonia. Y también hay una relación con la condición de Israel como nación o como pueblo mientras estuvieron en Egipto, mientras anduvieron en el desierto. Entonces, literalmente, el Salmo 107 es una referencia al pueblo de Israel que experimentó la liberación. Y por haber sido libertados, por haber sido escuchados por Dios, por haber sido ayudados, el salmista lo que está haciendo es exhortar, invitar al pueblo de Dios a proclamar que Dios es bueno y a que lo alabe. Así que con ese entendimiento de que el Salmo 107 fue dirigido para Israel históricamente, ahora nos vamos a enfocar en nosotros como iglesia. Porque el Salmo 107 habla de los redimidos. ¿Hay algún redimido aquí esta mañana? ¿Sabe que los redimidos nos encontramos allá en Apocalipsis? Cantando al que está sentado en el trono y al Cordero. Y cantando de redención. Diciendo que el Cordero es digno de recibir la gloria, el honor, la alabanza. Porque con su sangre nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces repito, el Salmo 107 está enfocado en Israel, la liberación desde Egipto, pasar por el desierto, liberaciones experimentadas en el cautiverio, pero el Salmo 107 se aplica a nosotros, la iglesia, los gentiles, que también podemos proclamar que Dios es bueno, que Dios escucha nuestro clamor y que Dios tiene el poder y la voluntad para manifestarse en nuestras vidas. Y en ese sentido, el Salmo tiene 4 divisiones que nos muestran 4 ejemplos de crisis humanas, de crisis humana. 4 etapas diferentes en las que se ve la condición del ser humano y hay un elemento común y es el clamor a Dios y luego viene la respuesta de Dios. Así que yo quiero aplicar esas 4 divisiones del Salmo 107 a nosotros como iglesia y extraer de ahí algunas ideas que probablemente se aplican a su condición presente, a su condición particular ahorita mismo en su vida. La primera es la soledad. El Salmo habla acerca de la soledad. La segunda es la aflicción. La tercera es la enfermedad. Y la cuarta es la incapacidad. En un solo salmo se nos habla de soledad, de aflicción, de enfermedad y de incapacidad. Pero se nos muestra también a un Dios que es todopoderoso, que es bueno, que levanta, que bendice, que restaura. Y los que han sido redimidos deberían de alabarle. Los que han sido redimidos deberían de bendecirlo. De hecho, la palabra alabar en este verso, en esta porción de la Escritura, es una de las tantas palabras que se traduce alabanza,
Pero esa palabra también se traduce dar gracias. O sea que no es solamente alabar, sino que también significa dar gracias. Por eso es que en algunas versiones, si acaso usted tuviera, o alguien tiene alguna versión aquí diferente, probablemente el Salmo dice, denle gracias a Dios porque Él es bueno. Y ambas cosas son correctas. Alabar a Dios porque Él es bueno y darle gracias porque Él es bueno. Porque la palabra significa dar gracias, significa alabar a Dios y también significa testificar de su bondad. Y en realidad fíjese que yo iba a comenzar, más bien mi inclinación era predicar ahora sobre la instrucción dada por el Señor al ex endemoniado que Él había liberado. Cuando Él le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Porque todos nosotros deberíamos estar contando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos muy callados y necesitamos compartir con otros para que otros sepan que Dios es bueno. Pero me fui por aquí, por este salmo, haciendo mis notas, extrayendo las ideas y encontré tanto contenido que ya no llegué donde el endemoniado. Y es más, ya no está endemoniado porque fue liberado. Y gloria a Dios porque lo liberó. Y ese endemoniado se fue, ese ex endemoniado liberado se fue a Decápolis, que significa que son 10 ciudades, a predicar lo que el Señor había hecho en su vida. Así que otro día, no sé si el otro domingo, no lo sé, voy a predicar sobre contarle a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Pero esta mañana nos enfocamos en Dios es bueno, dele su alabanza. Así que, enfocándonos en las 4 divisiones que hay en el Salmo, versículo 4, vamos a abordar la primera, la soledad. La soledad es una experiencia humana muy difícil de sobrellevar. Y en el verso 4 dice así, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Yo quiero enfatizarle, yo creo que nunca lo haré lo suficiente. Mientras nosotros leemos la Biblia, nosotros no nos detenemos lo suficiente como para poder captar la idea, captar los detalles de lo que estamos leyendo, y siempre somos como muy superficiales. Y aquí se nos está narrando la condición de gente que anduvo perdida en el desierto. Quizás los inmigrantes, los compatriotas, ¿verdad?, que están en el norte y atravesaron el desierto, podrían identificarse. Pero usted y yo, que solo nos subimos al carro y llegamos a donde llegamos, nos subimos al bus y llegamos a donde llegamos, ¿qué sabe usted andar perdido? Si usted no se pierde. Porque es más, ni se atreve a ir donde no conoce, así que nunca se ha perdido. Pero imagínense, andar en el desierto perdido. Y luego dice, por la soledad sin camino. ¿Se imagina usted estar en un lugar desierto, desértico, donde no hay camino, donde no sabe hacia dónde ir, en qué rumbo, hacia dónde dirigirse, dónde poder encontrar un lugar para poder descansar, quizás dónde encontrar agua, o mucho mejor, dónde encontrar una ciudad? Es terrible. Y entonces aquí se nos narra esa condición de gente que anduvo perdida en el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. La soledad nos habla de vivir con un sentimiento de estar abandonado, de vivir sin dirección, de vivir sin rumbo, de vivir con una incertidumbre y una inseguridad, de vivir con ese sentido de desesperación, donde hay como un aislamiento y una necesidad de compañía, una necesidad de apoyo, pero no se tiene, porque no existe nadie para poder estar ahí ayudándole, animándole, amándole, sino que hay un sentimiento de soledad y de abandono. Y esta descripción que encontramos aquí, de una caravana en el desierto, de un grupo de personas en el desierto, representa la condición social de muchas personas. Mucha gente puede estar rodeada de muchas otras personas y a pesar de eso sentirse sola. Yo he vivido eso muchas veces. Estar rodeado de gente, pero al mismo tiempo sentirme solo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Se ha sentido usted también igual? Usted puede estar en una fiesta, en una reunión, hay una celebración, pero usted se siente solo. Usted está en medio de gente que está disfrutando, que está riendo, que están comiendo, pero usted se siente solo. Usted no está realmente integrado, usted no se siente apoyado, usted no se siente valorado, amado, usted se siente solo. Y la soledad realmente es una experiencia tan difícil
de sobrellevar. Y es importante entender que el sentirse solo no es únicamente el no tener compañía. Porque uno puede sentirse solo, y yo pienso en los ancianos que viven solos, viven en su casa, no hay nadie con ellos, no hay hijos que los visiten, ya sea el hombre, ya sea la mujer, viven solos, y allá eventualmente los hijos se acuerdan y llegan a visitarlos, pero pasan días tras días en la soledad. Pero la soledad no es solamente eso. La soledad también es la condición de estar rodeado de personas y sentirse ignorado. La gente está sola muchas veces mientras están comiendo en la mesa, en un restaurante, y cada uno está con su teléfono. Están solos. No hay comunicación, no hay relación, no hay afecto, no hay interacción. La gente está sola. La gente está en la casa está llena, los cuartos están llenos, no hay espacio para que nadie más pueda llegar a dormir. La casa está habitada completamente, pero cada uno vive solo. El hijo se siente solo, la hija también está sola, la mujer también, el hombre también. Todos están solos, aunque todos viven en la misma casa. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? La soledad es terrible. Y la soledad no significa necesariamente la ausencia de compañía, sino el estar rodeado de personas y ser ignorado. El estar rodeado de personas y no ser apoyado. El estar rodeado de personas y no ser valorado, no ser amado. Usted puede estar solo en su trabajo, solo usted con sus proyectos, sus ideas, sus intenciones, y nadie más lo apoya. Solamente usted en su casa, en cuanto al esfuerzo económico, y nadie más con usted. Todos buenos para poder gastar, desperdiciar el agua, no apagar luces, dejar ventiladores encendidos, televisión todo el día, y no hay nadie con usted en consideración de los gastos, y usted se siente solo. ¿Hay algún solo por aquí esta mañana? No me diga nada. Ahí en lo secreto, dígale al Señor: Señor, yo me siento solo, y quiero que tú estés conmigo. Así como Jacob, que se quedó solo con el Señor. Porque a veces es bueno estar solo para poder buscar la presencia de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Jacob se quedó solo y él estuvo con el Señor y tuvo un encuentro con el Señor. Entonces, el primer escenario que se nos presenta, el primer ejemplo de crisis humana que se nos presenta en el Salmo 107 es el de la soledad. Y luego vamos a ver cómo Dios soluciona esto. Pero entonces entendamos o concluyamos con respecto a esta primera etapa. Los ancianos se sienten solos. Es parte normal de la vida. Los hijos se van. Los ancianos se sienten solos si es que han quedado viudos, si es que han pasado por un divorcio, una separación. O no hay ni viudez ni separación, pero están juntos, pero como decía aquella canción, camas separadas. Y hay soledad, aunque estén juntos. Entonces, la gente mayor se siente sola. Los jóvenes se sienten solos, se sienten incomprendidos. Y es una situación bien difícil. Sumamente difícil. Los jóvenes sienten que sus padres no los comprenden. Sus padres hablan otro lenguaje. Sus padres tienen otras prioridades. Hasta quieren imponerles metas y trazar el camino para su vida. Y los jóvenes quieren experimentar. Los jóvenes quieren decidir. Y no se sienten apoyados. Se sienten frustrados. No encuentran el camino. No encuentran la puerta. Y muchas veces esa barrera generacional causa que los jóvenes se aíslen mucho más de los padres y que no haya comunicación. Porque no hay confianza. No pueden venir y compartir sus temores, no pueden venir y compartir sus expectativas, sus sueños, porque sus padres los van a bloquear, los van a desanimar, los van a criticar, los van a juzgar. Y entonces los jóvenes se sienten solos y están ahí frustrados sin saber qué rumbo poder tomar en su vida. Una madre soltera se siente sola. Fue abandonada, fue burlada, se quedó simplemente con la responsabilidad de criar hijos. Se siente sola. Y se siente desanimada. Y llega al punto de sentirse cansada. Hay tantos ejemplos que podríamos hablar. Un esposo incomprendido se puede sentir solo. No hay consideración, no hay gratitud, no hay reconocimiento del esfuerzo, no hay reconocimiento de la responsabilidad. Y entonces, aunque aparentemente todo está bien en la familia, el esposo se siente solo. Entonces, no importa cuál sea su condición, este salmo nos muestra cuál debe de ser nuestra actitud y qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y hacia allá vamos esta mañana. La segunda etapa, el segundo ejemplo de crisis humana que se nos muestra en el salmo es la aflicción. Verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros.
Imagínese usted la declaración. Algunos moraban en tinieblas. A mí no me gusta ni siquiera llegar a una casa donde hay poca luz o hay luz tenue. A mí me da tristeza. A mí me da hasta sueño. Y yo tengo este problema cuando a veces estoy cansado, quizás hasta voy manejando tarde hacia la casa, voy con sueño, pero cuando llego a la casa, como la casa está bien iluminada, se me quita el sueño. Pero cuando yo llego a una casa que no tiene luz y hay foquitos amarillos, y uno por aquí, el otro está apagado, el otro por allá, no sé, que ahí se siente aquello así bien tenebroso, bien terrible. Ahora, imagínese usted morar en tinieblas. Hay gente que sus casas no tienen iluminación, están acostumbrados a vivir en un desorden, donde hay suciedad, donde no hay iluminación, no hay limpieza, y la gente se acomoda a vivir de esa manera. Así que es importante reaccionar y poder hacer cambios en nuestra vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y aquí se nos habla espiritualmente de gente que mora en tiniebla, de gente que mora en sombra de muerte. Morar en tinieblas en la Biblia significa vivir en ignorancia. Así como la luz significa revelación, significa conocimiento. El andar en la luz significa vivir con entendimiento. Por eso Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando sabemos quién es Jesús, cuando conocemos la palabra del Señor, andamos en luz. Antes andábamos en tinieblas. Antes vivíamos en ignorancia. Entonces, espiritualmente hablando, aquí se nos habla de gente que vivía en ignorancia, en confusión, pensando que si San Judas Tadeo o la Virgen del Tránsito, pensando si la Morena o la Virgen del Cobre, pensando en si San Antonio o San Francisco de Asís, confundido. Hay un solo santo y es el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, y Él es más que suficiente. Y hay un solo camino y un mediador, y es Jesucristo. Y esa es parte de la luz y de la revelación que nosotros hemos conocido. Pero hay gente que vivía en tinieblas, en sombra de muerte. Y vea la frase: aprisionados en aflicción y en yerros. Aprisionados. Nos da la idea de ser esclavos. La primera crisis era de gente perdida en un lugar espacioso, donde no hay camino, se siente solo, sin rumbo. La segunda crisis es en un lugar reducido, esclavizado, atado, con temores, con sufrimiento, aprisionados en aflicción. Andar en valle de sombra de muerte, hermanos, representa vivir en el lugar del fracaso. Andar en un lugar de sombra de muerte significa vivir en temor, vivir sufriendo. Hay gente que está viviendo en valle de sombra de muerte actualmente. Hay gente que está viviendo en una circunstancia, en una etapa de aflicción. Y la aflicción, hermanos, es el resultado de la incapacidad de poder manejar la circunstancia. Un sentido de impotencia, de sentirnos atados y no poder lograr salir adelante. Conocía la historia yo esta semana de una persona, de un cubano, que se ha venido a vivir al oriente del país. Tiene 4 hijos, tiene su esposa, uno de sus hijos ya está casado y tiene una niña, y se han venido a vivir a El Salvador buscando un mejor porvenir, pero no tienen trabajo fijo, están así como desesperanzados, ¿y qué pueden hacer para seguir adelante? Están lejos de su gente. Me estaban contando que estaban rentando como un sótano donde poder vivir todos, como por $300, y el hombre está ahí luchando por querer salir adelante. Y yo me imagino, no solamente en el caso de él, sino de toda la gente que se convierte en un inmigrante o en un migrante hacia otra nación. No hay familia, no hay un lugar donde reposar, no hay un trabajo seguro, no hay ingresos. Y podríamos trasladar eso a una etapa un poco menos grave, que sería la de personas aquí mismo en El Salvador. No están fuera de su país, pero están con dificultades económicas. Están con limitaciones, no encuentran un trabajo formal, han pasado años y están con un trabajo informal, con un pequeño negocio, vendiendo una cosa, vendiendo otra. No hay una fluidez, no hay una abundancia. Y entonces hablamos de la segunda crisis, la crisis de la aflicción, sentirse atado, sentirse aprisionado, sentirse sin la capacidad de poder estar avanzando o desarrollándose.
En este caso, diferente a estar perdido, a estar solo, la angustia o la crisis es mucho mayor porque hay un sentido de impotencia. No está solamente él solo peleando o ella sola peleando, no está simplemente vagando como sin rumbo o perdido en su vida, sino que está oprimido, está atado. Y la tercera etapa se pone peor, la etapa de la enfermedad. Salmo 107, verso 18. La primera es la soledad, la segunda es la aflicción, la tercera es la enfermedad, y esto es peor. Porque en la enfermedad hay una incapacidad de poder ser productivo. Salmo 107, verso 18 dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Yo sé que hay casos, aún en medio nuestro, donde hay hermanos que pueden testificar que Dios en su bondad los libró de la muerte. Estuvieron a punto de morir y Dios obró un milagro y fueron rescatados de la muerte, literalmente. Entonces el verso 18 nos habla de la tercera crisis humana. Su alma abominó todo alimento. Mire, yo no sé si usted ha estado en esa condición, de sentirse tan mal de salud que no quiere comer. Y no es simplemente así como que un antojo de que no le dan gana, sino abominar, rechazar, sentir una repulsión por comer. Eso es otra cosa. Una cosa es que usted se le haya quitado el apetito, pero otra cosa es que usted siente un rechazo, que a usted le moleste y que usted abomine, como dice aquí, todo alimento, y llegar hasta las puertas de la muerte. Significa que por poquito no se murió. Poquito le faltaba para que pudiera partir de este mundo. Entonces se nos narra una crisis mucho mayor. Y es que la enfermedad, hermano, nos puede hundir en una condición donde hay una incapacidad de poder sostenernos económicamente. Y luego, aparte de eso, tener dentro de la familia a una persona que esté enferma se convierte en una carga económica. ¿Cuánta gente que tiene que estar en procesos de estar yendo a hospitales, estar comprando medicina, estar pendiente de viajar, estar gastando en alimentos? Qué terrible, ¿verdad?, la condición de la enfermedad. Y aquí en el Salmo 107 se nos narra esa situación, porque es algo que ha sido común al ser humano, en todas las edades. Entonces podemos pensar en lo difícil de una etapa de padecimiento físico, donde además el poder tener a una persona enferma, o estar uno de alguna manera atado a una enfermedad, afecta la convivencia con los demás. Porque si hay un enfermo en la casa, no se puede celebrar. Hay una limitante. No se pueden hacer muchas cosas por consideración al enfermo. La vida de toda la familia se ve afectada cuando hay un enfermo. Anula las razones para poder gozarse el que haya una persona enferma. Y entonces vemos cómo la enfermedad puede hundir a las familias. Y no solamente afecta a una persona, puede hundir a la familia. El estar enfermo puede anular los propósitos personales de servicio, de beneficiar a otros. Y por eso es que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces la tercera etapa, la tercera crisis que se nos menciona aquí en el Salmo 107 es la enfermedad. Pero Dios es nuestro sanador. Y es importante levantar nuestra mirada y entender que la meditación en la que estamos esta mañana, en base al Salmo 107, es que los redimidos tienen que proclamar que Dios es bueno. Porque Dios los ha redimido, los ha sacado de esa crisis. Puede ser que usted esté ahí ahorita mismo, pero el punto es, Dios puede y Dios quiere sacarlo de ahí. La cuarta crisis es la impotencia. Verso 23. Salmo 107. Verso 23. Y miren la forma que se utilizó para darnos a entender esto. El ejemplo que se utilizó. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Mire, aquí la ilustración es la de un barco que se encuentra en medio de una tempestad, con vientos que hacen ver la debilidad humana, la incapacidad del hombre, lo cual representa nuestra impotencia en la vida. Quiero que se ubique, por favor. Estamos hablando de 4 crisis humanas.
Pero también estamos hablando de que hay un Dios todopoderoso que saca al ser humano de ahí y lo constituye en sus redimidos. Y que los redimidos debemos alabar y proclamar y agradecerle a Dios porque Él es bueno. Ahora, para entender la cuarta crisis, veamos el verso 27. Estamos hablando del ejemplo de gente que está en el mar. Quizá usted nunca ha estado en el mar. Yo la única vez que me subí fue en una lancha con el obispo Don Horton. Fuimos hacia adentro, hacia alta mar, porque él quería ir a pescar allá. Y cuando nos paramos, yo estaba muriéndome, porque yo no pude soportar el mareo que uno experimenta de estar metido ahí adentro. La cabeza me iba a explotar, sentí que todo lo de adentro se me iba a salir, fue algo horrible, yo sentía la muerte. Es horrible. Ahora, yo solamente he visto películas, ¿verdad? Como aquella de la tormenta perfecta, donde salen las olas levantándose, el barco como que si fuera una cajita de fósforo que va ahí moviéndose y sube y cae, y qué terrible. Entonces, esto es lo que hace ver es la miseria humana. ¿Cómo puede un ser humano controlar un barco en ese ambiente? ¿Qué puede hacer un hombre para poder manejar esa nave, ese barco, en medio de esa tempestad? Pero recuerde, eso solo es una ilustración para hablarle de su vida. Usted está viviendo una vida llena de tormentas. Usted probablemente está viviendo una vida llena de tempestades, de vientos, y usted no la puede manejar. Pero hay uno al quien le obedecen los vientos y la lluvia. Hay uno que tiene la potestad sobre todo, sobre las aguas, sobre los montes. Dice que los montes se derriten ante él. Entonces el asunto es levantar nuestra mirada y depender de aquel que tiene el poder de cambiar las cosas. Mira el verso 27, dice, tiemblan y titubean como ebrios. ¿Quiénes? Los que están en el barco. Tiemblan. ¿Con qué tembló Margarita aquí solo con hablarles a ustedes? Y ahora usted, en un barco que se está sacudiendo, que hay una gran tormenta, con que se afligieron los apóstoles porque Jesús estaba durmiendo. Y ahora, hermanos, están en un barco que eso se mueve tremendamente y hay tempestad y hay viento y aquello es horrible. Esto solamente revela, y es el propósito del salmista, ilustrarnos lo inútiles que somos. Orgullosos, pero inútiles. Elevados y soberbios, pero incapaces de manejar las circunstancias. ¿Hay alguien que diga amén humildemente? Eso somos nosotros. Incapaces de manejar las circunstancias. Usted no puede controlar la tormenta. Usted no puede soportar la tormenta. Pero hay uno que lo puede sacar de ahí. Hay uno que es todopoderoso. Y a él hay que invocarlo. Miren lo que dice la frase final del verso 27. Y toda su ciencia es inútil. O sea, ¿de qué les vale saber que la proa, la popa, que estribor, que a babor? ¿Verdad que no entiende nada de eso usted? ¿Y de qué les sirve a ellos entender todo eso? O sea, a la hora que el barco se está hundiendo y que el agua está llenando la nave y se está sacudiendo y parece que se va a hundir, ¿de qué les sirve toda la ciencia? Bien clarito lo dice, toda su ciencia es inútil. Llega un punto, hermano, donde su profesión no sirve para nada. Llega a un punto donde su dinero no sirve para nada. Llega a un punto donde sus amistades no le sirven para nada. Solo estoy ilustrando lo peor de la tormenta, para que sepa que Dios ya lo sabe, y para que sepa que Dios tiene la respuesta, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, el Salmo nos habla de 4 etapas de crisis humana, pero nos habla también acerca de cómo Dios obra a favor de los que le invocan. Ahora, el asunto aquí es entonces entender que nosotros no podemos detener la tormenta, no podemos evitar que un barco se hunda. Ni siquiera sabemos cómo soportarlo. Y esto nos habla acerca de nuestra vida personal. Cuando sentimos que toda nuestra existencia se ha vuelto un caos, hay una tempestad, hay una tormenta en el sentido figurado en nuestra vida, porque ya probamos varios caminos y no sabemos hacia dónde ir ya. Ya hicimos varios intentos y nada nos funciona. Ya fracasamos tantas veces que estamos desmotivados y pensamos, hasta aquí llegamos. Pero entendamos, iglesia, que Dios muestra su bondad y su poder. Dios muestra su misericordia para librarnos. Y cuando Él lo hace, es justo que Dios reciba la alabanza, porque hemos probado su bondad. Pero el Salmo comienza con el final. Si usted le presta atención a la redacción. Alabar a Jehová porque Él es bueno.
Díganlo los redimidos. El Salmo comienza con el final. Mire, yo no sé si a ustedes les gusta, por ejemplo, cuando hay alguna película que le cuenten el final. O es de los que, no, hombre, no me hubieras contado nada. Hoy ya no la quiero ver. Porque cuando usted mira el final, como que ya le perdió el interés al asunto. Ahora, Dios en su misericordia, a través de la palabra, nos ha mostrado el final. Y el final es un final de victoria. Y ese final sí es importante conocerlo, para motivarnos, para edificar nuestra fe. Somos llamados más que vencedores en Cristo. Sí, se nos enseña que estamos en guerra, se nos enseña que hay un enemigo, se nos enseña también que tenemos armas espirituales, se nos enseña que tenemos lucha contra principados, potestades y gobernadores, pero al final somos los redimidos del Señor. Y Él tiene el poder para guardarnos. Se nos muestra el final para poder animarnos. Se nos muestra el final para que podamos levantarnos en fe. Así que levántese en fe esta mañana, porque el Redentor está vivo. Eso fue lo que dijo Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que su Redentor vive? Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha está mi carne, con mis ojos veré al Redentor. Qué esperanza más tremenda. Qué convicción más firme. Estar enfermo, endeudado o arruinado económicamente, menospreciado, humillado, rechazado, de luto, y tener la confianza puesta en que hay un Redentor en los cielos, que tiene el poder de terminar la obra que comenzó en su vida y de levantarlo como más que vencedor juntamente con Él. Es loco eso. No tiene sentido con la mente humana. Es absurdo, es ilógico. Pero muchos han experimentado que Dios es bueno. Muchos hemos experimentado la bondad de Dios. Y tenemos que darle gracias, tenemos que alabarlo y tenemos que testificar que Dios es bueno. Pero eso viene a ser la experiencia cuando ya experimentamos la liberación. Pero mientras estamos en la tormenta, mientras estamos en el desierto, mientras estamos aprisionados con hierros, mientras estamos en la enfermedad, hay una actitud importante y es la actitud de clamar a Dios. En esas 4 etapas de crisis que se nos muestran en el Salmo 107, se nos muestran 2 elementos humanos que son los que Santiago describe allá en su carta cuando él dice, ¿está alguno afligido? Adoración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Una instrucción bien pequeñita que Santiago dio así en una cápsula, está aquí de una manera mucho más amplia en el Salmo 107. Veamos el verso 6. A los que estaban en soledad se les aplica versos 6 al 8. A los que estaban en soledad clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que vinieran a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mira el elemento del verso 6. ¿Qué hicieron los que estaban en soledad? Los que estaban perdidos en el desierto, los que no llevaban el rumbo, clamaron a Dios en su angustia. ¿Y qué hizo Dios? Verso 7. Los dirigió por camino derecho. Dios sabe cuál es el camino. Dios sabe dónde está la puerta. Dios sabe dónde está la ciudad donde podemos encontrar reposo. Dios sabe dónde darnos reposo a nuestra alma. ¿Cómo hacerlo? Y luego entonces, después de que en el verso 6 hay clamor, en el verso 8 hay alabanza por la misericordia de Dios. A los que estaban en aflicción, la segunda crisis, verso 13, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¡Aleluya! Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué hicieron según el verso 13? Clamaron a Dios en su angustia, en su aflicción. Clamaron a Dios. ¿Qué hizo Dios? Los libró de sus aflicciones. ¿Qué hizo Dios? Los sacó de las tinieblas. ¿Qué hizo Dios? Los sacó de esa sombra de muerte. Y entonces, como reacción, en el verso 15, hay que alabar a Dios por su misericordia. Tercera crisis, los que estaban enfermos, verso 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, verso 20.
envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué hicieron los enfermos? Clamaron a Dios. Cuando hay enfermedad, hermanos, es necesario plantarse en una actitud de rechazar, de renunciar, de apropiarse de la sanidad, de clamar a Dios. Nunca se rinda luchando contra la enfermedad. Nunca se rinda, aunque hayan pasado años. Usted encuentra ejemplos en la Biblia de una mujer que tenía 18 años. Usted encuentra ejemplos en la Biblia de un muchacho que caía en el fuego, en el agua, porque el demonio quería matarlo desde que era niño. Usted encuentra ejemplos de gente sufriendo por años. Pero el autor de la vida puede sanarnos en cualquier momento. Y aquí lo que dice es que los que estaban enfermos clamaron a Dios en su angustia. Y Dios los libró de sus aflicciones. Mire el verso 20. ¿Qué hizo Dios? Envió su palabra. ¿Sabe que la palabra es poderosa para producir vida? Jesús dijo, mis palabras son espíritu, son vida. Una palabra que penetre en nuestro espíritu puede causar un milagro de sanidad en nuestro cuerpo. Dios puede obrar un milagro por su espíritu. Dios puede obrar un milagro por la palabra. Dios puede obrar un milagro cuando usted en esa actitud de un niño de fe cree y toma la sanidad, se apropia de la sanidad, confiesa la sanidad y declara, por su llaga yo fui sanado. Ciertamente Él llevó mis dolencias y mis enfermedades. Usted confiesa la palabra, pero usted decide resistir. Usted decide renunciar, usted decide rechazar, usted decide apropiarse, usted decide clamar y depender de Dios. Así que la tercera crisis, los que estaban enfermos, obtienen respuesta. Y el elemento, el factor común en todos, es clamaron a Dios en su angustia. Y la respuesta común en todos es alabar a Dios por su misericordia. La cuarta crisis, los representados en el barco, sin poder manejarlo, sin poder controlarlo, los impotentes. Verso 28, dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Verso 29, cambia la tempestad en sosiego. Alguien necesita que su tempestad sea detenida. Alguien necesita clamar a Dios. Alguien necesita pedirle a Dios que detenga la tempestad que hay en su vida. El clamor es la clave. La alabanza es la respuesta. No importa cuál es la condición. Si es de soledad, si es de enfermedad, si es de aflicción, si es de impotencia, el clamor es la clave. Y la alabanza tiene que ser la respuesta. Ahora, también es importante en justicia que usted viva alabando a Dios por toda la bondad que ya experimentó. Yo le he testificado. Yo le dije al Señor cuando cumplí 50 años, Señor, me ha dado una buena vida. Dios me ha guardado en salud. Yo creo que la última vez que fui a un hospital fue cuando me quebré la cara manejando una moto a los 19 años. Dios es bueno. Dios me ha guardado en salud, hermanos. Dios es bueno. Y yo puedo darle la gracia, darle la gloria y testificarlo. Dios es bueno. Yo puedo publicar y testificar. Yo soy un redimido del Señor. Él ha sido bueno en mi vida. Él ha manifestado su gracia. Él ha manifestado su poder, su amor, su cuidado. Bendigo y alabo su nombre por eso. Y todos y cada uno de nosotros, en sus propias luchas y circunstancias, aunque no sea el caso como el mío, de que no he ido a un hospital en años, pero usted ha sido levantado del lecho de la muerte. Pero ha sido rescatado, ha sido sacado de la aflicción, ha sido sacado de medio de la tempestad. Porque no es solamente no haber estado, es también haber sido librado. Todos podemos darle la gloria a Dios y saber y proclamar, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que el asunto aquí es que a los que estaban impotentes, como respuesta por causa del clamor, dice, les cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Quizás usted tenga una tormenta en su vida, una tormenta económica, una tormenta emocional, una tormenta familiar, cualquiera que sea el mar en el que usted se está hundiendo. Pero si usted clama a Dios, Dios puede cambiar la tempestad en tranquilidad. Y que todo se apacigüe. Y qué bonito la narración, ¿verdad? Cambiar la tempestad en un mar tranquilo, en un mar quieto, donde las ondas se apaciguan.
Verso 30. Luego se alegran porque se apaciguaron y así lo guía al puerto que deseaba. Imagínense usted en la ilustración, el barco estaba por hundirse en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, los vientos huracanados y todo aquello terrible. Y qué alivio llegar al puerto. Porque llegar al puerto da un sentido de seguridad. ¿Cómo cree que me sentí yo cuando salí ese día del alta mar? Ay, yo sentí un gran alivio y la vida me volvió. Sentí que mi alma volvió a entrar porque me estaba saliendo. Yo no sé si usted realmente ha experimentado en algún momento sentir que se muere literalmente. Sentir un desfallecer, como que las fuerzas se le van, y sufrimiento, dolor, y una cuestión física horrible. Pero luego cuando todo eso se calma y usted viene a estar bien. ¡Qué bendición! Ahora nosotros somos tan ingratos, y me atrevería a asegurarle que esta mañana, ninguno de los que estamos aquí, le dimos gracias a Dios porque no nos duele nada. O sea, no nos ponemos a pensar en todo lo bueno que recibimos. Pero si tuviera un dolor de cabeza por 3 días, allá anduviera, ¿verdad? Es que tengo 3 días con un dolor de cabeza y allá ando pidiéndole al Señor que me ayude y esperando ser levantado, restaurado, sanado. Pero cuando no le duele la cabeza, usted le da gracias a Dios. Padre, gracias porque no me duele la cabeza. Señor, gracias por todas las enfermedades que no tengo. Señor, gracias por todo lo que no me duele. Señor, gracias por mis 200 y más de huesos que tengo y que todos están funcionando. No lo hacemos, porque somos ingratos. Así que sirva esto como una reflexión. Tenemos que ser agradecidos y bendecir al Señor. Como dice el Salmo 103, no olviden ninguno de sus beneficios. Así que la reacción, hermanos, tendría que ser, allá por el verso 22, ¿cuál es la reacción de los que hemos sido redimidos y hemos experimentado la gracia, el poder, el favor de Dios? Salmo 107, verso 22. Vea conmigo lo que dice. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Tenemos que aprender a ser más expresivos, iglesia. Una de las instrucciones que estoy dando los días lunes es, venimos aquí, tenemos un tiempo de adoración, tenemos el tiempo en libertad para orar personalmente, un tiempo para clamar por otros, nuestra familia, la iglesia en general, pero mientras estamos aquí en el tiempo personal de adoración, donde estamos cantando, adorando al Señor, siéntase con libertad de levantar la voz, de dar gloria a Dios, lo mismo mientras estamos acá reunidos. Aprenda a darle gloria a Dios, aprenda a abrir su boca, y darle a Dios la alabanza que Él se merece. Dice aquí, publiquen sus obras con júbilo. Y mire, veamos lo que dice el verso 32. Póngase de pie, por favor, para que vayamos terminando. Mire lo que dice el verso 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo. Exaltar es engrandecer, es alabar, es bendecir su nombre, es darle gloria. Y esto está conectado con una libertad en nuestra expresión. La alabanza a Dios no es hecha en lo secreto como un murmullo. La alabanza a Dios incluye voces de júbilo, como está escrito. Hay voces de júbilo en la tienda de los justos. Mire, si el diablo nos hace gritar cuando estamos coléricos y hablamos más de la cuenta, ¿cómo no tendríamos que hablar con libertad, levantar nuestra voz para bendecir al Dios de los cielos y proclamar que Él es bueno, que Él es santo, que Él es el Todopoderoso? Aprenda a hacerlo, libérese. Mire, usted tiene que tomar una decisión. Si hay una medida, le voy a decir, porque lo voy a aclarar. Si hay una medida, y la medida es donde usted no está, uno, ni queriendo llamar la atención, dos, perturbando lo que está a la par suya. Pero sí libérese un poco. Súbale volumen. Súbale un poquito más. Levante su voz. Dele gloria a Dios. Porque el texto lo que dice es, exáltenlo en la congregación del pueblo. Y si ni aquí usted exalta a Dios, menos que decir gloria a Dios allá en el supermercado.
Mira que va a dar gloria a Dios cuando va manejando. Aquí, comience a practicar, a ejercitar esa libertad, esa comunión de exaltar a Dios en la congregación del pueblo. Y dice, y en la reunión de ancianos lo alaban. Tenemos que hacer reuniones de ancianos para alabarlo ahí también. La idea es que hay que exaltar a Dios. Ahora, ¿por qué podemos exaltar a Dios? Verso 9. Porque Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Por qué podemos alabar a Dios? Porque Él tiene el poder de cambiar la tempestad en sosiego y apaciguar todas las ondas. ¿Por qué podemos alabar a Dios? Verso 33. Porque Él convierte los ríos en desiertos, pero también convierte en manantiales de las aguas y los manantiales de las aguas en sequedales. Él tiene el poder para trastornar las cosas de acuerdo a su propósito. Verso 41, porque Él levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Y el Salmo termina con una reflexión. Verso 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? ¿Quién es sabio? ¿Quién ha prestado atención esta mañana y entiende que el Salmo 107 no es simplemente una escritura más para poder llenar o completar un libro, sino que el Salmo 107 nos habla de experiencias humanas, nos habla de experiencias de sufrimiento, nos habla de experiencias de humillación, de experiencias de incapacidad, de la cual todos somos partícipes. Pero también nos habla del respaldo del Dios Todopoderoso que ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque en cada uno de los 4 grupos, y están bien marcaditos, yo le he dicho a ustedes esto muchas veces, la Biblia muchas veces contiene los mensajes, ya están trazados. Solo de encontrar las divisiones. Estamos estudiando el Salmo 119 los miércoles, y yo le he dicho, aprenda a leer la Biblia de manera que usted sabe dónde termina una idea, dónde comienza otra. Sí, hay mensajes, sí hay enseñanza, que hay que buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y conectar los textos. Hay otros mensajes que ahí están. Y este es un ejemplo. 4 etapas de crisis humana. Una reacción o actitud en común, clamar a Dios. Una respuesta ante el favor y la manifestación del poder de Dios, alabarlo por su misericordia, porque Él es bueno. Entonces, con ese entendimiento, nos podemos enfocar y ahora entender más claramente por qué el verso 1, Salmo 107, verso 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque ya probamos la bondad de Dios. ¿Alguien ya la probó? Porque para siempre es su misericordia. ¿Alguien ya la recibió? Ahora podemos entender por qué el verso 2 dice, díganlo los redimidos. Porque quien no ha sido redimido no va a hablar de eso. Yo no hablaría de milagros, no hablaría del respaldo de Dios, de la autoridad, del favor de Dios, de la gracia de Dios, si no la hubiera experimentado. Ahora, yo podría cometer el pecado, porque es injusto, y toda injusticia es pecado. Yo podría cometer el pecado de no reconocer la gracia de Dios, de no reconocer la misericordia de Dios, la paciencia de la bondad de Dios, no hablando de lo que Él ha hecho en mi vida. O puedo hacer lo que el Salmo dice que tengo que hacer, alabarlo porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, proclamarlo, decirlo, anunciarlo, porque yo sé por experiencia que yo he sido redimido, que me ha redimido del poder del enemigo, que me ha redimido de las circunstancias, que me ha levantado de la condición en la que me encontraba, me ha sacado de la soledad, me ha sacado de la enfermedad, me ha sacado de la atadura a hierros, me ha sacado de la tempestad en mi vida, de cualquiera o de todas las circunstancias. Dios se ha manifestado y Él merece las acciones de gracias y la alabanza. Así que le invito esta mañana, tómese un par de minutos y piense en las cosas que Dios ha hecho en su vida y dele gracias. Antes de que cantemos al Señor, bendiga al Señor. Si Dios ha mostrado su misericordia, si Dios ha sido bueno, dele gloria. Con sus propias palabras. Si usted ha experimentado redención, si usted está vivo,
tiene fuerzas, tiene aliento. Dale gloria a Dios. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu ayuda. Tu misericordia. No pagarme conforme a mis obras. Por tu bendición sobre mi vida, Señor. Por tu paciencia. Por obrar en mi vida. Y existir en tus manos.
misericordia en nuestras vidas, por tus manifestaciones de cuidado, tus manifestaciones de amor, de protección a favor. Declaramos que tú eres Señor, anunciamos, lo proclamamos, te agradecemos, Señor, testificamos de tu bondad, te alabamos por tu bondad, Señor, por siempre, por años y años. Tú has mostrado esta bondad en nuestra vida. Padre, cada uno de nosotros es un testimonio de tu misericordia. Cada uno de nosotros somos un testimonio de tu gracia, de tu paciencia. Cada uno de nosotros, Señor, somos un testimonio de tu poder manifestado para rescatarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para ayudarnos y para sostenernos. Y sabemos que has estado con nosotros en medio de la angustia, que has estado con nosotros en la soledad, en la enfermedad, en la aflicción, en las tormentas de la vida. Has estado con nosotros, Señor, para poder sustentarnos y sostenernos. Y Padre, nuestra oración, nuestro clamor esta mañana, conforme a tu palabra, que te manifiestes, que te glorifiques. Obra, Señor, mostrando el camino a los que están en el desierto y caminando en soledad, y llévalos hacia un lugar seguro. Padre, envía tu palabra y sana a los que puedan estar enfermos. Envía tu palabra y obra la sanidad, Señor. Padre, glorifica, alumbrando, sacando de las tinieblas y de sombra de muerte a los que están confundidos o frustrados o viviendo en aflicción. Sé tú, Señor, libertándolos. Sé tú manifestando tu poder para redimir. Cambia, Señor, la tempestad en su cielo. Cambia, Señor, esas ondas que se han levantado en la vida de tus hijos. En tranquilidad de guíanos, en lugar de sinceridad y paz. Padre, clamamos a ti esta mañana. Clamamos a ti, Señor, por tu ayuda. Clamamos a ti por tu manifestación. Clamamos a ti por tu poder. Señor, responde, no se tarde. Obra a favor de tus hijos, a favor de tu pueblo. Señor, queremos proclamar tu bondad, que no experimentamos. Queremos continuar proclamando tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia. Y por eso clamamos a ti, Señor, por liberación, por ayuda, por respuesta. Clamamos a ti, Señor, por ser rescatados, por ser liberados. Te daremos la gloria, te daremos la alabanza, Señor. Porque solo nosotros, tus hijos, los que tú has redimido, podemos hablar y cantar de redención. Y darte aquí la gloria, proclamando tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia. Padre, glorifícate. Glorifícate, Señor, mostrando el camino, inclinando el corazón. Sé tú, Señor, abriendo puertas. Sé tú, Señor, encargándote de nuestros enemigos. Sé tú, Señor, proveyendo, bendiciendo la obra de nuestras manos. Sé tú, Señor, poniendo en control la tormenta. Sé tú, Señor, abriendo la puerta para que los cautivos salgan. Sé tú, Señor, rompiendo cadenas, causando que todo yugo se pudra por causa de tu presencia y para tu gloria. Sé tú, Señor, deshaciendo toda enfermedad, corrigiendo el funcionamiento de órganos de los cuerpos. Sé tú, Señor, obrando a favor de tu pueblo. Amén. Trayendo consolación a esa mujer que se siente sola, trayendo las nuevas fuerzas a ese hombre incomprendido que no ha sido valorado en sus esfuerzos, a ese joven que no encuentra el camino ni el rumbo para su vida, y el que está rodeado de familia se siente solo. Glorifícate, Dios. Glorifícate en la soledad, en la enfermedad. Glorifícate, Señor, en la incapacidad. Glorifícate en la aflicción de tu pueblo, Señor. Glorifícate fortaleciendo, edificando, guiando, cambiando las circunstancias, cambiando los tiempos, levantando gente a favor de tus hijos para hacerse bendición para ellos. Levanta, Señor, restaura a tus hijos. Y úsalo para tu gloria, para tu honra. Úsalo como instrumento de bendición. Levanta tu pueblo, levanta hombre, levanta mujer.
Glorifícate, Señor. Glorifícate, Rey. Tú has sido bueno. Tú siempre serás bueno. Tú eres fiel. Y para siempre es tu misericordia. Y reconociendo tu dignidad, Señor, te damos las gracias. Te ofrecemos el fruto de nuestros labios. Te ofrecemos nuestras ofrendas. Que al final, Señor, no son utilizadas para nuestro propio beneficio, para perseverar y permanecer en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú nos diste primero. Y porque al dar, una cosecha se levanta a favor nuestro. Oro, Padre, por tu bendición sobre la vida de tus hijos, que con esfuerzo, con fidelidad, consagran sus diezmos, consagran sus ofrendas, para poder sostener este ministerio. Clamo a ti, Padre, que seas tú, que das pan al que come y semilla al que siembra, que te glorifiques y te manifiestes, que obres a favor de tus hijos, multiplicando su semilla, que les sea dado de vuelta, medida rebosando, remecida en su regazo. Señor, reprende al devorador por nosotros. Abre ventanas en los cielos conforme tu palabra. Y envía bendición abundante. Envía bendición abundante.